En este video vamos a ver las causas, digamos, del crecimiento y el palo de hockey de la historia. Con este fin vamos a compartir unas diapositivas en donde vamos a comenzar en la misma que culminamos la sesión anterior. La idea es que hay una evidencia que vamos a medir a través de este indicador que se llama PBI per cápita, y la evidencia sigue justamente la forma de un palo de hockey. Es un largo estancamiento de una serie de países. En el core iterativo tienen una base aún más grande de países donde pueden justamente graficar esto para una muestra distinta. Sigue un largo estancamiento y hacia el 1800, un poco antes para Gran Bretaña, por ejemplo, y un poco después para países como China e India, comienzan un proceso de crecimiento del PBI per cápita acelerado que tiene esta forma en la parte del palo de hockey. Entonces, la evidencia, vamos a tratar primero de ver qué indicadores son los que estamos graficando, cómo se definen, qué es lo que miden y cuáles son las distintas maneras en que podemos calcular estos indicadores. De nuevo, para hacer este proceso inductivo que les comentamos que tiene el curso, de ir desde la evidencia hacia la construcción de la idea o la formulación de la hipótesis, como vamos a terminar en el video de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está graficado acá? Acá está graficado el PBI per cápita de una serie de países en los últimos 1000 años, y aquí en algo que el core llama escala de proporción, que se asemeja a lo que podría ser graficar tasas de crecimiento. Lo que vemos en este, que es más fácil de ver, que todos los países tuvieron este largo proceso de estancamiento, aunque algunos países tenían un PBI per cápita más chico que otros, por ejemplo Japón en relación al de Gran Bretaña o en relación al de Italia y China. Primero tratando de explicar el indicador, o sea, qué es lo que estamos graficando cuando hablamos del PBI, tenemos que definir el PBI como la medida del valor de mercado del total de producto de una economía en un periodo de tiempo. En general, puede ser un año o un trimestre. Este indicador tiene una metodología estandarizada, que en general es la misma entre los países. En el Uruguay está publicada por el Banco Central del Uruguay, que es además quien reporta periódicamente a nivel trimestral o a nivel anual, en lo que se llama cuentas nacionales, el nivel de Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno puede ser un Producto Bruto Interno medido en términos nominales, esto es, a los precios de cada momento, que es la cantidad de producción valorada por su precio, o puede ser medida en términos reales, es decir, la capacidad de compra de esos bienes y servicios en un periodo determinado. También hay otra forma de medir el PBI que es bien importante cuando hablamos de comparar entre países. Y acá hay publicaciones de bases internacionales que están medido el PBI de los países en esto que llamamos la paridad de los poderes de compra, que esto quiere decir que se usa una canasta de precios similar de forma de poder comparar los países. Estas tres formas de medir el Producto Bruto Interno va a ser motivo de ejercicios y actividades que les vamos a proponer en las clases, específicamente en cada grupo. Lo que tenemos que manejar es que nosotros vamos a tomar no el PBI en términos globales, sino que el PBI per cápita. Esto quiere decir el Producto Bruto Interno dividido la población de cada país. ¿Y esto por qué? Porque va a ser un indicador de lo que vamos a llamar los estándares de vida o el nivel de vida promedio del país. Cuando decimos un indicador, esto quiere decir es que son indicadores imperfectos de los estándares de vida. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un promedio y no nos dice nada de qué tan pobre son los de menores ingresos respecto a qué tan ricos son los de mayores ingresos, sino porque además hay cosas que en el PBI no están medidas, que hacen a nuestra calidad de vida, por ejemplo, la calidad del medio ambiente, la calidad de educación o de servicios públicos que yo recibo. Como otro indicador que podría ser similar al PBI per cápita para hablar del nivel de bienestar o de estándares de vida, podríamos mencionar el ingreso disponible.
El ingreso disponible de la persona tiene que ver con el ingreso total que recibe, ya sea por concepto de salarios, rentas u otros ingresos, menos los impuestos que paga, más las transferencias que recibe del gobierno. Por ejemplo, en el caso de las personas que reciben asignaciones familiares o que podría estar en seguro de paro y recibir una transferencia en este sentido. ¿Por qué el ingreso disponible es diferente del PBI per cápita? Porque dentro del ingreso disponible no estamos computando cosas que sí computamos dentro del PBI per cápita. Por ejemplo, una valoración de los servicios públicos de los que nos provee el Estado. También el ingreso disponible es un indicador imperfecto de los estándares de vida. ¿Qué quiere decir los estándares de vida o qué es lo que vamos a mirar? En realidad nosotros lo que vamos a intentar ver es qué tanto mejoró la calidad de vida de las personas a lo largo del tiempo en una perspectiva de largo plazo. Y esto tiene que ver en parte con lo material, o sea, en parte con el nivel de ingreso per cápita que tiene cada país, pero también tiene que ver con algo que vamos a mirar más detalladamente, que es la distribución del ingreso o la desigualdad de los ingresos entre los países y al interior de cada país. Entonces, yendo ya a qué es lo que nos dice la evidencia, no tanto en términos de indicadores, sino como de qué es lo que nos está diciendo el gráfico, vemos varios, lo que vamos a llamar hechos estilizados. El primero es que por más de 1000 años el PBI estuvo estancado en la mayoría de los países que miramos, y hacia el 1800, un poco antes para Gran Bretaña, un poco después para otros países, comenzó un proceso de crecimiento acelerado. Y la pregunta va a ser, ¿qué pasó hacia esta fecha que provocó esta etapa de crecimiento acelerado? En especial, como vamos a ver en los videos que siguen, en Gran Bretaña, que es donde empezó primero. Pero este proceso de crecimiento acelerado, lo que vemos es que aún hoy subsisten diferencias muy grandes del PBI per cápita entre países. Por ejemplo, aunque un indio o un chino hoy son más ricos que hace 1000 años, porque su PBI per cápita es más alto, en promedio, igual son mucho más pobres que lo que es un británico o un japonés. Y a su vez, si miramos al interior de cada país, también subsisten diferencias muy importantes del ingreso de cada poblador o cada habitante. ¿Qué es lo que tenemos aquí graficado? Este gráfico es la evolución de la distribución de los ingresos de los países del mundo desde el 1980 hasta la fecha, y esto está en el core. Los que tenemos acá son los países de los más pobres a los más ricos. Los gráficos de atrás representan el nivel de ingreso del 10% más rico de la población, y los que tenemos acá son el 10% más pobre. Lo primero que surge a la vista es que aunque los más pobres siempre son más pobres, en los países más pobres, la diferencia entre el ingreso de los más ricos y el ingreso de los más pobres es más chica. Mientras que en los países más ricos, muchos de esos desarrollados, como Estados Unidos, Noruega, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, los ingresos de los más ricos son muchas veces los ingresos de los más pobres. Luego en las sesiones, en las clases específicas, también les vamos a proponer ejercicios donde vamos a medir con 2 indicadores, el ratio 90-10 y el índice de Gini, este nivel de desigualdad y cómo se interpreta. Pero lo que nos importa ahora es que registren que en los países más ricos surgen, a nivel de entre los más pobres y los más ricos, estos rascacielos, como se les llama en el core, donde el nivel de desigualdad ha aumentado mucho a lo largo del tiempo y en particular en los años más recientes. Acá igual importa también ver que depende de la economía. Esto no ha pasado tan así como, por ejemplo, Noruega. Noruega es esto que vemos acá, que dentro de los países más ricos, los más pobres igual tienen un ingreso más elevado que en los otros, y el de los más ricos está acá, que es un poco más bajo que los otros rascacielos que vemos. Entonces, lo que también se puede apreciar es que no necesariamente ser más desarrollado implica tener más desigualdad, sino que va a depender de cada economía, de cada sociedad, y de algunas cosas que las economías hagan o no hagan
cuando crece su producto que favorecen o retrasan este incremento en el nivel de desigualdad. Entonces, los hechos estilizados a modo de resúmenes, por más de 1000 años un estancamiento económico en todos los países y hacia el 1800 un gran crecimiento que es la curva ascendente del palo de hockey. Que algunos países crecen antes que otros, como por ejemplo Gran Bretaña, y que aún hoy subsisten diferencias muy importantes entre países, tanto en PBI per cápita como al interior de los países en los niveles de desigualdad de sus ingresos. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué es lo que puede haber pasado hacia el 1800 para que se produjera este crecimiento del PBI per cápita? Bueno, algunas posibles explicaciones que nos vienen desde la historia y que en el core se van a manejar con una hipótesis que es básicamente del historiador que se llama Allen. Y bueno, hacia el 1800 se da el proceso de la revolución industrial que junto con la irrupción del capitalismo, que trae formas de producción que aumentan el producto por trabajador, y bueno, esto permite un aumento de la producción total que a su vez genera crecimiento económico. Este crecimiento no necesariamente en el momento inicial, pero sí luego, se va a traducir también en un incremento del salario por trabajador o del salario real, que va a provocar un incremento en los estándares de vida de las personas, ¿sí? Y a su vez, estas diferencias en el inicio de este proceso, por qué empezó antes en Gran Bretaña y después en China y en India, tiene que ver con muchos factores. Y probablemente muchos de ellos sean económicos, como el tamaño de la economía, como el nivel de apertura o acceso a otros mercados, o como la propia forma de producir, si es más eficiente o menos eficiente, pero también tiene que ver con qué tan alejado o cercano estoy a donde se inició el proceso o a los mercados, o algunas pautas culturales o institucionales o de incentivos que tienen los distintos países. Esta explicación, que así es que la da la historia, la vamos a formular en términos de cómo trabaja la teoría económica, es decir, en términos de hipótesis. Para esto lo que necesitamos es un marco teórico. ¿Cuál va a ser el marco teórico que vamos a usar? El marco teórico de la teoría clásica de Adam Smith, que básicamente nos dice que el crecimiento económico se produce cuando hay una mayor división del trabajo o una mayor especialización de los trabajadores, que conlleva un aumento del producto por trabajador o de la productividad. Y esto él lo ejemplifica, y así lo van a tener en el core, con una fábrica en donde los trabajadores producen alfileres. Él dice, si en una fábrica cada trabajador se especializa en una parte del alfiler, por ejemplo, uno hace el esmaltado, otro hace la cabeza, va a ser muchos más alfileres por día la fábrica que si cada trabajador hace el alfiler completo. Y a esto le llama la división del trabajo, que está en el origen del aumento del producto por trabajador, que es lo que provoca el crecimiento del PBI, cuando además lo unimos con la existencia de un mercado donde vendo una producción que aumenta. Esta división o especialización del trabajo está favorecida por la existencia del mercado, porque yo no me puedo especializar si no puedo comprar las cosas que no produzco, porque cuando me especialice voy a dejar de hacer otras cosas, pero también está favorecida por esto que se llama acumulación de capital, que es que las personas o las empresas o el empresario genera un capital que lo va reinvirtiendo en la propia actividad y esto genera una acumulación de capital y de innovación tecnológica que va provocando más especialización y más crecimiento de la productividad y del producto. Y para que todo esto ocurra tiene que haber una motivación del empresario que lo mueve a invertir, una motivación del trabajador que lo lleva a ofrecer su trabajo, una motivación del consumidor que lo lleva a comprar un bien. Y esta motivación para Smith, luego vamos a ver en el core que no es la única motivación que mueve a las personas, pero para la teoría tradicional esta es la que existía en esta época y sigue siendo muy relevante, es el propio interés de cada uno en generar una ganancia, el que nos va a llevar a motivarnos para producir algo y venderlo.
Lo que él dice es, no es que el carnicero sea bueno, sino que él hace carne para venderla, para obtener un beneficio. Dicho esto, vamos a formular qué es lo que puede haber pasado desde el 1800 en forma de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Lo relevante acá de entender es que nosotros nos vamos a plantear una pregunta, que es ¿qué pasó en el 1800? Y la hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta. ¿Que cómo está formulada? Está formulada en base a identificar variables relevantes, que no son muchas, son 2 o 3, y establecer entre ellas una relación de causalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que alguna es la original que causó a las restantes. ¿Cuál es la hipótesis que vamos a manejar en el core? Y en el mismo core se van a plantear diversas hipótesis alternativas, y esto es lo que importa, esta es la que va a sustentar este tema 1, pero que básicamente importa entender que pueden ser varias, y que hay diversas alternativas. ¿Cuál es la hipótesis o la posible respuesta a la pregunta ¿qué pasó en el mundo hacia el 1800 o qué pasó en Gran Bretaña hacia el 1800 que se provocó un crecimiento del producto per cápita acelerado? Básicamente la irrupción del capitalismo, o el nacimiento del capitalismo, que en los próximos videos vamos a ver qué características específicas tiene y qué instituciones lo sustentan, que promovió y hizo viables la adopción de nuevas tecnologías que ya estaban disponibles, en particular en Gran Bretaña desde la Revolución Industrial, o sea, el cambio técnico estaba disponible, pero hasta ese momento no era rentable, y acá se hace rentable, y entonces esto permite la especialización, el incremento de la productividad y un crecimiento económico sostenido que no inmediatamente, pero cerca de ese momento y ayudado por otras cosas, va a provocar un aumento sostenido de los estándares de vida. Y hasta acá los vamos a convocar luego en la sesión 2 a mirar el resto de los videos para entender este tema.